Primero, yo les dije que nos íbamos a meter en otro tipo de funciones el día de hoy. Vamos a comenzar con la función sí. ¿Alguno de ustedes se acuerda de esta función en informática? ¿Alguno de ustedes la vio? ¿Alguno se acuerda de ella? ¿O no la han visto? ¿O sí la han visto? A ver, coméntenme, los escucho. Profe, yo no, nunca. Ok, listo. Entonces vamos a tratar de explicarla desde cero. Vamos primero a explicarlo en español para que entiendan qué es una función sí. Para que entiendan qué es la función sí. Vamos a tratar de explicarlo en idioma sencillo y natural. Comencemos por lo siguiente. Una función sí es un condicional, ¿cierto? Porque si yo les digo a ustedes, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo muy sencillo. Y ustedes me van a decir, o sea, si yo abro una puerta, pueden suceder dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que pueden suceder? A ver, díganme. Si yo abro una puerta, ¿qué sucede? Piensen, lo normal de la vida. Si yo abro una puerta, ¿qué puede suceder? Ajá, los escucho. A ver, Nina Orellana, ¿qué me dice? Profe, si usted la abre es porque va a entrar a pasar, ¿no? Sí, ok, esa es una opción. ¿Y la otra opción cuál podría ser? Salir. Ok, perfecto. Ya ustedes mismos me están dando la respuesta. O sea, el condicional es donde comienza la palabra sí. ¿Ok? Y ese condicional se compone de tres partes. Primero se establece una condición. ¿Cuál es la condición que vamos a establecer? En este ejemplo, si yo abro la puerta, ¿ok? Esa es la condición. Ahora, ¿cuál es la segunda parte de la condición? La segunda parte de la condición es si la condición se ejecuta, o sea, si la condición se hace realidad. Digamos que si la condición se ejecuta y se hace realidad, o sea, si la puerta se abre y supongamos que sí, que yo voy a salir, entonces la acción cuando se convierte en una realidad el condicional quiere decir, por ejemplo, yo salgo. Y también hay una segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? La segunda opción es en caso de que no suceda lo que yo estoy diciendo que va a suceder. O sea, primero, si yo abro la puerta, supongamos que yo voy a salir, ¿ok? Pongamos ese supuesto. Si yo abro la puerta, salgo. Y si no, me quedo dentro. O sea, el condicional incluye una condición, la segunda parte de la condición incluye cuando la condición se va a ejecutar y la tercera parte de la condición, del condicional, incluye cuando la condición no se ejecuta. ¿Ok? Quiero que me digan, ¿entendieron la explicación o no la entendieron? O buscamos otro ejemplo. Dime, Carol. Dime, Carol, te escucho. Carol, levantaste la mano. ¿No entendiste? Bueno, ok, vamos a buscar otro ejemplo. Carol, si tú no asistes a las clases, ¿qué es el condicional? O sea, vamos a ponerlo de otra forma. Si yo asisto a las clases y cumplo con mis obligaciones, Carol, ¿qué sucede? En el caso tuyo como aprendiz. Si tú asistes a clases y cumples con tus tareas, ¿qué sucede? Ajá, ¿quién me ayuda, pues? Ok, Carol, te va bien en la formación, o sea, ganas tu trimestre, ¿ok? O sea, esa es la segunda parte del condicional. Ahora, tienes que mirar, ok, no puedes hablar, listo.
Ahora, tienes que, si no se cumple la condición, también tienes que evaluar cuando no se cumple la condición. Bien, entonces primero decimos, si yo cumplo con mis actividades en el SENA, ganaré mi trimestre. Ahora, la opción en el caso de que no las cumpla, ¿qué podría suceder? Pierden el trimestre, es lo que sucede. Ok, correcto. Entonces, creo que de esa forma estaríamos hablando en un idioma español en el cual estaría clara lo que es un condicional. ¿Hay alguien que todavía no entienda lo que es el condicional? Todavía no hemos pasado a Excel. Sencillamente quiero que entiendan lo que es un condicional en español, primero. ¿Está entendido o no está entendido? Sí, profe. Ok, perfecto, Ronald. Bien. Bueno, entonces ahora pasemos al Excel. Vamos a empezar a trabajar. Lo mismo que yo les estoy diciendo a ustedes, lo mismo que yo les estoy explicando a ustedes en el idioma español, es lo mismo que vamos a trabajar en el Excel. Entonces, miren, tenemos un primer ejercicio que nos dice, escriba una función que entregue la palabra hola. Dice, si en la celda A5 hay un número 1 o la palabra adiós si hay un número distinto. Y vamos a trabajar en la celda C5. Vamos a trabajar en la celda que está en amarillo. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo debo establecer es la condición. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la condición aquí? Intenten descifrarlo de lo que ustedes puedan ver ahí. Si en la celda 5 hay un 1. Ok, esa es la condición. Entonces, toda función en Excel comienza por el signo. Igual. Ok, igual. Y hay una palabra reservada que es la función sí. Entonces yo escribo la función sí. Y abro el paréntesis. ¿Ok? Entonces, igual sí, abro paréntesis. ¿Y qué dice la condición? Léeme nuevamente lo que tú identificaste ahí en ese texto en la condición. Si en la celda A5 hay un 1. Ok, ¿cómo ponemos eso ahí en Excel? Selecciona la celda A5. Ok, sí, A5, ajá. Igual 1. Ok, perfecto. Listo, ahí hemos definido la condición. Ya ahí estoy preguntando. ¿Qué estoy preguntando? Estoy diciendo si A5 es igual a 1. Listo, ahí terminó la condición. ¿Cómo separo yo la condición de la segunda parte? Lo separo con un punto y coma. Entonces yo escribo punto y coma. Y ahora viene la segunda parte de la condición, o sea, cuando la condición se cumple. ¿Qué identifican ustedes ahí de la función sí? Cuando la condición se cumple, ¿qué debe escribir? ¿O qué debe decir? Lean el enunciado. Todo está en el enunciado. Debe decir hola. Ok, correcto. Debe decir la palabra ahora. O sea, si la condición se cumple, o sea, si en A5 hay un 1, debe escribir la palabra hola. Ahora, un detalle más. Los textos o palabras van encerrados entre comillas. ¿Entre cuáles comillas, señores? Las comillas dobles. Esa comilla doble en los que están en sus teclados están encima del número 2. Entonces, es esta comilla, la comilla doble. Y yo escribo el texto. O sea, abro la comilla, escribo el texto y cierro la comilla. O sea, el texto va encerrado entre comillas. Repito, la comilla es la comilla doble, la que está encima del número 2 en el teclado. Listo. Ya terminé la parte que dice cuando la condición se cumple. Entonces viene la tercera parte. ¿Cómo separo para que empiece la tercera parte? Nuevamente con otro punto y coma. Y ahora viene la tercera parte, o sea, cuando la condición no se cumple. Si la condición no se cumple, ¿qué debe decir? Adiós. Ok, perfecto. Si la condición no se cumple, debe decir un adiós. Entonces, como es una palabra, es un texto, yo nuevamente abro la comilla, les expliqué la doble comilla que está encima del número 2 y escribo el texto. Adiós y cierro la comilla. O sea, abro la comilla, coloco el texto, cierro la comilla. ¿Qué hace falta allí? Hay un paréntesis abierto, debo cerrar un paréntesis, ¿cierto? ¿Cierto?
Sí. Cierro el paréntesis. A ver, ¿quién entendió? ¿Quién no entendió? O sea, la pregunta es, ¿quién no entendió? ¿Hay alguien que no haya entendido para repetir? ¿O todos entendieron? Ese silencio supongo que todos entendieron, ¿cierto? ¿O no? Bueno, listo. Entonces, le doy enter a la función y miren, ahí está. Vuelvo y repito, ¿qué me establece la función? Sí, un condicional que me va a establecer en la primera parte cuando la condición se cumple y en la segunda parte cuando la condición no se cumple. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren lo que dice ahí. Si en la celda A5 hay un número 1, ¿ok? Hay un número 1, dirá la palabra hola. Ahora voy a cambiar el contenido de la celda A5. Voy a poner un número diferente a 1. Perdón, ahí no, es aquí. Cuando yo cambio un número diferente a 1, automáticamente la función me cambia por la palabra adiós. Coloco el número 1, la función me coloca el hola. Coloco un número diferente a 1, me coloca la condición que no cumple. ¿Correcto? ¿Estamos claros hasta allí? Dígame, ¿sí o no? Sí. Bien. Continuemos el ejercicio que dice si 2. Entonces, esta me van a ayudar a construirlo ustedes. Es prácticamente parecida a la que teníamos en la parte 1. Dice, escribe una función que entregue la palabra positivo si en la celda A5 hay un número mayor o igual a 0 y la palabra negativo si hay un número menor. Y nos dice, trabajemos en la celda C5. Bueno, ¿quién me ayuda con la función? Vamos a hacerla entre todos aquí. La función comienza por igual. Listo. ¿Qué más viene? ¿Qué más sigue? Sí. Ok, sí. Abro paréntesis. Bien. Tenemos que establecer la condición. ¿Cuál es la condición? Se selecciona la celda 5. Ok. Si A5, ¿qué? El signo mayor o igual a 0. Ok. Mayor o igual a 0. Listo. Ahí terminé la condición. Cuando termino la condición, ¿qué debo colocar? Al terminar la condición, ¿qué debo colocar? Y coma. Ok. Coloco un punto y coma. Porque vamos a establecer ahora cuando la condición se cumpla. O sea, vamos a escribir ahí lo que va a suceder cuando la condición esa se cumpla. Entonces, ¿qué es lo que debe ir allí? En el caso de que la condición se cumpla. Positivo. Positivo, ok. Pero ¿cómo va a ser positivo? Entre comillas. Ok, entre comillas, porque repito, es un texto. Los textos van encerrados entre comillas. Listo, ya escribí cuando la condición se cumplió. Ahora voy a escribir cuando la condición no se cumple. Debo separar, ¿con qué separo? Punto y coma. Nuevamente con el punto y coma. Y ahora debo escribir cuando la condición no se cumpla. ¿Qué escribo? Negativo. Entre comillas, negativo. Ok, entre comillas, negativo. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Entonces, ahí está la función ya realizada. Me dice, si hay un número mayor o igual a 0, debe decir positivo. Ahí en este momento hay un número que es mayor o igual a 0. Voy a escribir un número negativo, voy a escribir menos 5. Y ahí está, me está escribiendo en este momento un valor que me dice negativo. Si yo escribo un valor positivo, me coloca enseguida la palabra positivo. O sea, ¿qué estamos resolviendo con la función sí? Es un condicional que dependiendo de una posible respuesta en un determinado campo, nos va a dar otra respuesta en otro determinado campo.
eso es lo que nos permite realizar la función sí. Continuemos con el que dice sí 3. Bueno, miremos este. Vamos a devolver este acá, la parte original acá arriba. Y lo voy a aumentar para que ustedes lo vean. Aquí me dice, bueno, aquí me dice, escriba una función que multiplique por 2 el valor que hay en la celda A8. Si es que en la celda A6 hay un número mayor a 10. De lo contrario, que la divida por 4. Y trabajaremos en la celda C6. Entonces, léanlo con calma. Y dígame cuál es la condición allí. ¿Cuál sería la condición de allí? Si en la celda A6 hay un número mayor a 10. Ok, o sea, si A6 es mayor a 10, listo. Ya terminé la condición. Entonces, cuando termino la condición, separo con el punto y coma. Bien, ahora, ¿qué es lo que debo hacer si se cumple esa condición? ¿Multiplicar por qué? No te escuché. Selecciona la celda A8 Ok, coloco A8. por 2. Es correcto. O sea, eso es totalmente correcto. Ojo, aquí no voy a utilizar ninguna doble comilla. ¿Por qué? Porque es que la doble comilla solamente se utiliza para los textos. Cuando voy a hacer un cálculo, no coloco comilla por ninguna parte, porque cálculos son números y los números no llevan comillas. Ok, entonces simplemente voy a realizar el cálculo. ¿Y qué me está diciendo? Que el valor que está en la celda A8 lo multipliqué por 2. Listo, ahí terminé cuando se cumple la condición. Ahora, cuando no se cumple la condición, ¿qué debe hacer? Dividirla por 4, o sea, A8 entre 4. Por alguien lo dijo por ahí. O sea, tomo la celda A8 y lo divido entre 4. Y ya está lista la función. Entonces, miren. Aquí me dice. Aquí está tomando la opción si no lo cumple, porque no es mayor, el número que está en A6 no es mayor a 10. O sea, ¿qué me está haciendo aquí? Me está dividiendo 20 entre 4. Me da 5. Ahora yo voy a colocar un número mayor de 10 aquí, voy a colocar 11. Entonces miren lo que me hace. Cuando tengo un número mayor de 10, me dice que debe multiplicar este valor, que es 20, por 2. Ok, ahí está, 20 por 2 es 40. O sea, si se dan cuenta, si está realizando la comparación que estamos montando nosotros con el condicional y estamos trabajando. Vamos a ver el ejercicio que dice el número 4. Bueno, el número 4 ya es otra cuestión. Aquí nos piden, tenemos unos nombres determinados y unas materias determinadas y nos piden un cálculo. Un cálculo que nos dicen que calculemos un promedio. Ok. Y una columna que se llama resultado. Y el resultado depende de lo que está aquí expresado. Entonces, miren, como estamos en un curso de nivel intermedio, no es ningún curso básico, yo les voy a explicar a ustedes la forma general como ustedes van a poder identificar cualquier tipo de función sin necesidad de que yo les explique a ustedes que esta función hace esto, que la otra función hace aquello, o que esta función calcula esto. Entonces, miren, aquí donde dice, en el menú de insertar, ¿ok? En el menú de insert, perdón, aquí en fórmula, en el menú de fórmulas, aquí hay un primer botón o un primer icono que dice insertar función. O sea, les voy a explicar, no vamos a hacer la función todavía, simplemente les voy a explicar dónde se encuentran en Excel todas las funciones. Entonces, miren, en insertar función, miren el cuadro que me sale. Aquí me dice, busca una función o seleccione una categoría. Aquí me dice usada recientemente. Yo le voy a decir todas las funciones.
para que me muestre todas las funciones que posee el Excel. Y si ustedes ven, inmediatamente me da una descripción de la función. Si están viendo el cuadro, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Miren, yo tengo aquí seleccionada la función que me dice ABS y aquí abajo tengo la explicación de lo que me da ABS. O sea, la función se trabaja ABS, abro paréntesis y coloco un número. Y me dice, devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Yo voy a buscar en la P, por decir algo, voy a buscar porque me están diciendo que tengo que calcular un promedio, ¿cierto? Entonces yo no sé cómo se calcula un promedio, pero yo aquí en este cuadro, supuestamente yo supongo que aquí debe haber una función que me permita calcular un promedio. Entonces yo voy a investigar a ver si eso es verdad. Entonces mírenlo, aquí me aparece, aquí está, mírenlo, función promedio. Ahí está, me ubico ahí en la celda y me dice función promedio y me dice, función promedio, me dice, abro un paréntesis, número 1, número 2, eso que me indica aquí, que ahí debo colocar una relación de números o un rango de números. Y me dice, devuelve el promedio de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Entonces ya yo sé que hay una función que se llama promedio que me sirve para obtener el promedio. Entonces, ya por aquí, ustedes pueden buscar o pueden identificar cualquier función que ustedes necesiten. Bueno, ya quería explicar eso para que sepan de dónde obtengo yo un cuadro con todas las posibles funciones que tiene Excel. Bien, entonces me devuelvo aquí. Ya yo sé que hay una función que se llama promedio que me permite calcular el promedio de un rango de datos. Entonces, sencillamente, ¿qué hago? Escribo la función promedio, porque allá arriba me di cuenta que hay una función que se llama promedio y que me devuelve el promedio de ciertos datos. Entonces, ¿promedio de qué? Oigan, de estas tres notas, yo simplemente selecciono este rango de datos y listo. Ya, ahí está calculado el promedio. Bastante sencillo, ¿cierto? Profe, Sí. tengo una dudita, disculpe. Eso ¿Cómo? que tengo una dudita. Bien. Eso que acaba de hacer, ¿se puede hacer siempre nada más buscando acá en la tabla, se selecciona el nombre o es Claro, necesario claro, entrar a la tabla y hacer lo que usted estaba explicando? claro. O sea, si tú no tienes idea de pronto o no sabes de pronto de alguna función, cómo sacarla o no tienes ni idea, miércoles, yo tengo que calcular, porque te digan de pronto, calcúleme la media geométrica. Yo, miércoles, ¿yo cómo calculo la media geométrica? Yo no sé cómo se calcula eso. Hombre, tú te vas aquí a la parte de fórmulas y te buscas ahí en insertar función. Ya. Y tú Solamente con poner el nombre es suficiente y ahí solamente, no hay duda. ahí está ordenado alfabéticamente. Tú simplemente empiezas a buscar a ver si la encuentras. Ya, Leí mira, de eso, vamos a pero no buscar. sabía dónde encontrarlo, gracias. Ok. Entonces, mira, aquí dice media geométrica. Mira, aquí está. Ahí simplemente media geométrica y me da la descripción. Mira, media geométrica y aquí abajito me dice rango de números y me dice lo que hace la función. Dice, devuelve la media geométrica de una matriz o un rango de datos numéricos. Entonces ya, de esta forma, ya sabemos cómo sacar cualquier función sin necesidad de que yo se las explique. Entonces, miren, aquí tenemos ya igual promedio. Voy a sacar el promedio, igual promedio. Listo, abro paréntesis y el rango de valores es esto de aquí. Cierro el paréntesis y ya está calculado el promedio de esas tres notas. Bajo la función y listo. Calculé el promedio. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, pero se puede. Bien, ok. Y ahora vamos a tener el resultado. Aquí dice, bueno, ahora sí aquí vamos a trabajar con la función que estamos trabajando, la función sí. Bien, comenzamos con la función sí. Y aquí dice que el resultado de cada alumno se evalúa de la siguiente forma. Ahora sí, díganme ustedes cómo sería. Ahí tenemos, dice que de 10 a 39 es reprobado y nos dice que de 40 y más es aprobado. Bueno, establezcan ustedes la condición y díganme qué es lo que debo colocar y lo que no debo colocar. ¿Cuál sería la condición allí? No, todo depende del promedio. Piensen un momentico y me dicen cuál sería la condición. Aprobado. Ok, sí, pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál sería la condición?
Aquí no tienen enunciado, y aquí tienen que mirar lo de la tablita. Aquí no dicen simplemente, Si G4, ok, si G4, ¿por qué si G4? Porque nos están diciendo que la pregunta depende del promedio, o sea, el condicional depende del promedio. Y la columna promedio está aquí en la primera posición que se llama G4. Ok, si G4, ¿qué? Continúa. mayor que 10 y menor que 39. Bueno, Así aquí, es. aquí hay un detalle. Todavía yo no les he explicado a ustedes cómo hacer en caso de cuando haya un intervalo. Entonces, no les he explicado esa parte todavía. Entonces, hagan la parte más fácil. ¿Cuál sería la parte más fácil aquí? Menor que 39. Pues sí, podría ser. Ok. Dice el rango sería entre 10 y 39. Te faltaría incluir el 39. O sea, sería si G4 menor o igual a 39. ¿De acuerdo? Listo. Y ya definimos el condicional. Si G4 es menor o igual a 39, que quiere decir que está entre 10 y 39, ¿qué debe decir? Reprobado. Ok, reprobado, y como es un texto encerrado entre comillas, y si no, separo con un punto y coma y entonces será aprobado. Listo. Cierro el paréntesis y ahí está, mírenlo. 52 es aprobado. Vamos a bajarlo. Miren, 35 está por debajo de 39, dice reprobado. Es fácil, es sencillo. No es complicado. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? ¿Hay alguna persona que no haya entendido? Y yo con mucho gusto repito. Díganme. ¿O todos entendieron? A ver. O sea, todos entendieron entonces. Bien, continúo. Vamos al otro ejercicio. Este de aquí. Bueno. Y este de aquí vamos a utilizar. Miren lo que nos dice aquí. Tenemos un nombre, un sueldo determinado, un posible departamento A o B y tenemos un campo que se llama gratificación por calcular. Y abajo tenemos una tablita que nos dice que la gratificación será del 25% si el departamento es A y del 20% si el departamento es B. Entonces, basados en eso, elaborémoslo con la función sí. ¿Cuál sería la condición? Establezcan la condición ustedes. Os dejo unos minuticos para que piensen ahí. Piensen la condición, ¿cuál sería? C2. Ok, si C2 porque, ok, C2 es el departamento. Si C2, continúa. Igual a Ok, igual a, pero recuerda algo, A es un texto, es una letra, por lo tanto va encerrada entre comillas. Ok, pues colaboro ahí. C2 es igual a, listo, ya tengo el condicional. Separo con un punto y coma. ¿Qué es lo que debo hacer si la condición se cumple? O sea, si C2 es igual a A, ¿qué sucede? ¿Qué debo hacer? Profe, ahí enseguida debe salir o sea, el sueldo aplicándole el porcentaje. Claro, O es la operación que debemos realizar. selecciona B2. Ok, que es el sueldo, que es el sueldo. Ok, B2. ¿Y qué más hago?
¿Qué más realizo? A ver, ¿quién me dice? B2, ¿sí? ¿Quién más me dice algo? Ajá, dígame, no me escucho. Por B15. Ok, B2 por B15, perfecto. Y ese B15 así ya, ahí terminamos. A eso le falta algo. ¿Qué le hace falta? Cierra paréntesis, ¿no? No, no, señor, todavía Entre no. 100. ¿El qué? Entre 100 no, para la fórmula No, no, del nada. porcentaje No, no, no. no tampoco. Pero le falta algo a ese pedazo. ¿Qué le hace falta? A ver quién me dice. Bueno, supongamos que no le falta nada. Entonces sigamos. A ver, si no me dice nadie, después, ahora miramos el error. Bueno, listo. Ahí ya se cumplió la condición. Ahora, cuando la condición no se cumple, ¿sería qué? ¿Cuál sería la otra parte? ¿Sería qué? Oigan, si no es por 25, es por 20. Sería B2 por, ¿cierto? Por B16, ¿cierto? Y cierro el paréntesis, ¿cierto? ¿Está bien Sí, hasta ahí? ¿Está bien así? ¿O le falta algo? ¿O todavía no dan con el chicle? ¿Qué le falta? Voy a bajar la fórmula y me van a decir cuál es el error. ¿Cuál es el error? ¿Por qué me está calculando en ceros? ¿Qué le hace falta? Le doy 2 minutos para que piense. A eso le hace falta algo. Y ya eso lo vimos en clase. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aldair, ¿qué le falta? profe, fijar alguna celda. Claro que hace falta eso. Hace falta fijar celdas. Pero, ¿cuáles son las celdas que debemos fijar? ¿Cuáles serían las celdas que debemos fijar? A ver. C4. No, C4 no, porque mira, C4 no es una celda de cálculo. La C4 es un texto. Con C4 no estamos haciendo nada. B15, profe. B. Ok, tendríamos que fijar B15 y B16, que son las que vamos a utilizar acá abajo para hacer referencia a los salarios. Entonces yo inmovilizo la celda B15 y también inmovilizo la celda B16. Al inmovilizarlo ya está realizado el ejercicio. Ahí sí me calculó lo que debe calcular. ¿De acuerdo? ¿Quedamos claros o repito o hay alguien que no entendió? Repita, profesor. Bien, Sí, profe, repita, hágame favor. repito todo el ejercicio. Miren, sí. Un momentico, déjame borrar acá todo esto. Bien, la condición. Es lo que tenemos que mirar. Miren, hay una tabla y nos piden hallar una gratificación. Bien, y abajo tenemos una tabla que nos dicen que hay los departamentos A y B y la gratificación va a ser del 25% si es A y la gratificación del 20% si el departamento es B.
Entonces, ¿la condición de qué depende? La condición depende, obviamente, de la columna departamento, porque tenemos que preguntar si el departamento es A o es B para calcular la gratificación. Entonces, yo sencillamente pregunto si la celda A2 es igual a A. ¿Okay? Por decir algo, ahí termina el condicional. ¿Qué estoy preguntando? Estoy diciendo, ¿esta celda es igual a A? Ah, bien, ok. Si la celda es igual a A, ¿qué debe hacer? Si la celda es igual a A, debe sacar la gratificación. ¿Pero la gratificación de qué? La gratificación del sueldo. O sea, voy a hacer un cálculo que sería el sueldo por, si es A, será 25%. Entonces, esa celda 25% está en la celda B15. Pero recuerden algo que ya habíamos visto. Cuando yo voy a calcular un solo valor cuando voy a multiplicar un único y exclusivo valor o porcentaje para un resto de valores, se supone que yo debo movilizar esta celda. ¿Para qué? Para que cuando yo baje la fórmula, listo, yo bajo la fórmula y aquí me sigue el siguiente valor, pero acá me sigue otro valor y cuando esté por acá me está siguiendo a celdas vacías. Entonces yo debo inmovilizar este 25% para que el 568.000 se multiplique por el 25. 154.000 por 25, 250 por 25%, y así sucesivamente todos los valores por ese mismo y único 25% que está en la celda B15. Entonces para eso yo la inmovilizo o la fijo. Y si no es así, pues será el salario, que será la celda B2 por la celda del 20%, y también la inmovilizo. ¿Entendieron ahora? Pregunta, ¿entendieron ahora? Sí, profe. Bien, listo, ok. Listo, bajo la fórmula y está la fórmula calculada. Bueno, continuamos con el otro ejercicio, el número 6. Ok, el número 6 es parecido a algo que ya hicimos aquí. Miren. Profe, yo tengo una pregunta, disculpe. Sí, dime, ¿qué pasó? ¿Cómo es que, con qué tecla se hace lo de para fijar la celda? Ah, bueno, si estás en un portátil o estás en un equipo de mesa. En un portátil. Ok, si tú estás en un portátil, se hace de la siguiente forma. En tu teclado hay una tecla que se llama FN. Busca una tecla que normalmente está en azul y se llama FN en tu teclado, en la parte de abajo. Entonces tú presionas la tecla FN más la tecla F4 al mismo tiempo. En los portátiles se fija la fórmula de esa forma. FN más F4, las dos al mismo tiempo. En un portátil. En un equipo de mesa, simplemente oprimiendo la tecla F4. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, avanzamos al siguiente ejercicio. Nos dice, tenemos aquí que hay un señor que dice que se llama Sergio, que tiene un rendimiento del 60%, y otro señor con un rendimiento de 60, 45 y 90. Y nos dicen, en la columna de resultados, o sea, aquí, aparecerá muy bien si el rendimiento es igual o mayor a 70%, y dedíquese a otra cosa en caso contrario. ¿Ok? Entonces, bueno, háganlo ustedes. Díganme cómo se hace y yo lo escribo. ¿Sí qué? Los escucho. B2 Ok, sí, B2. Ajá. mayor o igual a 70. Ok, mayor o igual a 70%. Listo. Ahí terminé la condición. Si es mayor, si es igual o mayor a 70, ¿qué debe decir? Muy bien, entre comillas. Ok, muy bien, es un texto, está entre comillas. Y si no, separo con el punto y coma y dirá, dedíquese a otra cosa. Listo, ahí está. Y cierro el paréntesis. Listo, ahí está la función realizada. Prácticamente ya lo habíamos hecho, mírenlo. Inferior a 70, dedíquese a otra cosa. 70 y 90, muy bien. Vamos al número 7.
El número 7 es algo parecido a lo que acabamos de hacer. Tenemos unos nombres determinados, un salario determinado, un campo que se llama previsión y a calcular un descuento. Y acá en una tabla tenemos por aparte, nos dice que si el descuento es de ISAPRE será el 3.1% y el de FONASA será el 2.8%. ¿Ok? Entonces será igual sí y quién me desarrolla la función. Os dejo 2 minutos que piensen a ver quién me desarrolla la función. Mientras tanto voy a ir pasando lista. Señor Aldair González. Presente. Ok, Aldair González, ok, bien. Bill Camargo. Bill Camargo. Profe, les acabo de caer en internet. Me estaba escribiendo que le dijera que la acaba de sacar. Ok, Dania Celín. Presente. Bien. Dayana Escorcia. Dayana Escorcia. No está. Dayana Subiría. Presente. Diana Carolina Vega. No está. Dylan Samper. Elkin Manjarres. Presente, profe. Gerardo Rodríguez. Presente. Irina Sandoval. Irina Sandoval. No está. Juan Carlos Correa. Carol Jiménez. Katy Lozada. Presente. Ok. Eileen Varela. Lisette Cuau. Presente, profe. Luis Terán. María Camila Guzmán. Presente. María Yepes. María José Yepes. Presente, profe. Vi la acabo de escribir por el chat. ¿Qué? Vi la acabo de escribir por el chat. Bien. María Ángel Cermeño. Presente. Ronaldo Montaño. Presente, profe. Sebastián Portillo. Sebastián Portillo. Valentina Camero. Valeria Isabel Redondo. Presente. Valeria Isabel Redondo. Ok, Valeria. Valeria, no me has enviado tu documento de identidad, por favor, lo necesito urgente. Voy a enviar ese reporte ahorita mismo. Wilson Santamaría. No tiene internet. Yailenis Carrillo. Jenis Pulgar. Yulainis Núñez. Profe, Yeris tiene problema de conectividad. Bueno, Valeria, por favor, necesito tu documento del grupo de WhatsApp lo más urgente. Y por favor, tú eres la vocera, ¿cierto? Discúlpeme, repítame que no le escucho muy bien, la verdad, no sé por qué. Necesito la copia de tu documento de identidad en el grupo de WhatsApp, por favor, que necesito legalizar el curso y mandar los documentos a ustedes al SENA.
Por favor, necesito tu documento de identidad, mándamelo enseguida al grupo. Y Sí, otra, señor. otra pregunta, tú que eres la vocera de este grupo, coméntame sobre esta muchacha, Kaylin Varela. Profe, pues lo mismo que usted, ella muy poco responde los mensajes y no es como que se conecte muy seguido a clase. Y siempre que le pregunto me dice que son temas de conectividad Ok, o del celular. tiene dos fallas. Si mañana no me asiste, listo, dile que no se reporte más porque perdió la competencia ya. Y Luis Alberto, Te aviso, pues. y Luis Alberto Terán, Profe, usted disculpe, sí vio. Luis pues, Alberto Terán está retirado. él está retirado, listo, entonces va para... Profe, Sí, profe, dígame. usted ayer tomó lista. Sí, ayer tomé lista. Profe, usted recuerda que yo le dije que me tenía que desconectar porque yo iba para clase. Sí, ok, yo recuerdo. Ok. Bueno, gracias. Y, ok, otra pregunta. ¿Y Yailenis Carrillo quién es? Valeria, por favor. ¿Cómo? Yailenis Carrillo También está retirada. también está retirada. Ok, o sea, esas personas no van. Listo, para yo saber. Profe, a mí no me llamó ahora. Nombre. Nina Orellano, ayer tampoco me llamó. Ah, sí, lo que pasa es que ya te reporté aquí en el grupo, no hay problema. Aquí estás. Ok, nena. Bueno, entonces, por favor, Valeria, coméntale a a Kaylin Varela, que si ya definitivamente mañana no me asista a clases, ya que no se presente a la formación, porque realmente no, es más, voy a dar hasta el día de mañana. Si el día de mañana no tengo información de ella, la reporto como retirada de este curso de una vez. Sí, porque Profe, ya con tres fallas ya pierde la competencia. Porfa, pásame entonces tu documento de identidad del grupo de WhatsApp, por favor, para reportar vale. eso. Ok. Bueno, continúo. Vi me está preguntando que si le tomó asistencia, que le escribió por el chat. ¿Quién, perdón? Bill Camargo. Luis Camargo. Bill Camargo. Bill Camargo. Sí, ok, aquí está. Sí, sí, me Ok. comentaron que estaba entrando y saliendo por el tema de la conectividad. Ok. Sí, Bueno, señor. continúo. Entonces, ¿en qué íbamos? Íbamos en este ejercicio. A ver, ¿los ayudo o no los ayudo? ¿O ya lo pudieron hacer? ¿Cuál sería la condición allí? A ver. A ver, los voy a ayudar un poquito. Miren, aquí la condición sería la siguiente. Miren, tenemos la tabla que nos dice nombre, sueldo y previsión. Y por acá nos dicen que vamos a aplicar unos descuentos dependiendo de ISAPRE y FONASA. Esos campos, ¿dónde están? Están en el campo previsión. Entonces, la pregunta depende del campo previsión. Entonces, yo pregunto si C2, o sea, la primera celda donde está previsión, es igual. ¿A qué va a ser igual? A ISAPRE. Entonces, yo escribo el texto ISAPRE. Y ya ahí separo la condición. O sea, si C2 es igual a ISAPRE, ¿qué va a suceder? Va a haber un descuento del 3.1%. Que sería el salario S por la celda del 3.1, ¿ok? Y le coloco, fijo la función con el F4. Y si no, pues será el mismo salario por la otra celda que es FONASA, el otro porcentaje, y le coloco el F4 y cierro el paréntesis. Y ya está calculado. Ya me está diciendo que el descuento por ISAPRE es de 3.100, o sea, del 3.1%. Y el de FONASA es del 2.8%. ¿Ok? Bueno, voy a avanzar. Vamos a hacer este y ustedes van a hacer en sus casas el 9 y el 10. Entonces aquí tenemos, ahora voy a aumentar un poquitico aquí para que miremos esto. Tenemos un número de cheque, un banco, un monto de un cheque y un saldo en una cuenta. Y tenemos un estado. El estado dirá aprobado o rechazado, dependiendo si el saldo en la cuenta corriente cubre el monto del cheque. Entonces, la función, identifíquenla, sería, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la función sí que vamos a evaluar ahí? Vuelvo y repito, tenemos unos cheques. Es como decirle, alguien gira un cheque y hay un saldo en una cuenta. O sea, debemos colocar
la transacción será aprobada o rechazada, pues obviamente dependiendo de lo que diga, de lo que nos diga, de lo que tengamos en el saldo en la cuenta corriente. O sea, obviamente, si el saldo lo cubre, será aprobado, y si no se cubre, será rechazada la transacción. Ese mismo es el funcionamiento de los cajeros automáticos. Entonces, a ver, ¿cómo sería la condición allí? ¿Qué tendríamos que preguntar? Si D5 es mayor que C5. Vamos a ver, ¿qué? Si D5. Si D5 es mayor que C5, correcto, esa sería la condición. A ver, les explico por qué. Es lo que yo les estoy diciendo en español. O sea, cuando ustedes giran un cheque, ustedes deben validar si el saldo de su cuenta aguanta el cheque. O sea, si el saldo de su cuenta cubre el cheque. En este caso, el saldo de su cuenta debe ser mayor que el monto del cheque. O sea, estoy preguntando lo correcto. Estoy diciendo, si el saldo en la cuenta corriente, o sea, si 50.000 es mayor que 49.200, ok, es mayor. Entonces, ¿qué debe decir? Debe decir transacción aprobada. Y si no, pues será transacción rechazada. Así de sencillo. Y ahí está, miren, aprobado. Vamos a mirar alguno que esté rechazado. Por ejemplo, aquí, mira, aquí tengo un saldo inferior al valor que estoy girando en cheque, 150.000 en la cuenta y giro un cheque por 187.000, obviamente transacción rechazada. Un segundo, que alguien que me está escribiendo por acá en el grupo de WhatsApp, no sé, acá o aquí, a ver quién está escribiendo. Profesor. Juliani está sin luz, ok. Profe, Sí, dígame. Soy Dayana Escorcia, lo que pasa es que tampoco tenía luz y acabo de venir y me acabaron de llegar los mensajes. Ok, Profesor, Dayana. por dos. No te preocupes. Pulgar. Un momentico, reviso. Yeris Pulgar, ok. Y Dayana. ¿Dayana qué? Escorcia. Ok, le quito la falla. Entonces, de igual manera, ya la clase es avanzada, pero no importa, ustedes saben que yo tengo la mecánica que grabo la formación. Entonces, ahorita más tarde en el grupo de WhatsApp les pasaré la formación para que la vean. Y en el grupo de WhatsApp tienen los ejercicios que estamos realizando en este momento. Entonces, ya como ustedes no pudieron estar, ustedes miran la grabación y desarrollan los ejercicios. Listo, profesor, muchas gracias. Ok, cualquier duda, pues la seguimos, la miramos acá en la próxima clase. ¿Quién más me iba a preguntar algo? ¿Comprendieron este ejercicio que vamos a hacer? ¿Sí? Bueno, miren, el que dice sí 9, el otro ejercicio 9, este ejercicio lo van a realizar ustedes. ¿Qué van a hacer ustedes aquí? Miren, les voy a explicar. Aquí tienen un campo que llama modelo vendido y van a tener un campo, todos estos campos lo van a calcular. ¿Cómo lo van a calcular? Aquí dice, precio base será de 15 millones si el modelo es un Mercedes 321 y será de 10 millones en los demás casos, ¿ok? La forma de pago dice, aparecerá aplazado, ya depende del precio base, depende del anterior. Si el precio base es de 15 millones y al contado en otro caso. El descuento dice, se aplicará un 5% de descuento sobre el precio base si el pago ha sido el contado, o sea, depende del pago, y en otro caso la celda quedará vacía. Y precio total, se restará el descuento al precio base en caso de que se haya aplicado, ¿ok? Y en otro caso aparecerá el precio base más 500.000 pesos. Eso ejercicios lo van a realizar en su casa. Y el 10 nos dice lo siguiente. El 10 nos dice unos nombres, unos concursos y unos puntos, un premio en dinero, que entregará el monto del premio dependiendo de los puntos obtenidos, y aquí están los puntos. Dice que si es 51 o más, serán 100.000 pesos, y si no, serán 60.000. En bicicleta, aparecerá un campo sí en caso de que la persona haya participado en el concurso 1, o sea, depende del concurso 1. Depende del concurso si es 1. Y nada en caso contrario. En la parte de reloj, aparecerá un sí en caso de que la columna de bicicleta esté vacía y un no en caso contrario. Y el premio extra dice, aparecerá viaje a París si ha obtenido más de 100 puntos. O sea, aquí dependiendo del premio en dinero. Perdón, mentira, dependiendo de los puntos. Si obtuvo más de 100 puntos, dirá viaje a París. Y si no, otra vez será. O sea, esto depende de los campos sucesivamente.
ese ejercicio ustedes lo van a realizar en su casa y en la próxima clase lo vamos a mirar aquí en clase. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, no avanzo más por el día de hoy. Creo que dimos un buen material el día de hoy. ¿Sí? ¿Quién dijo, Carol? Eso pueden, Carol, eso no se ve nada complicado. Eso es lo mismo que estamos haciendo. Dime, ¿quién hablaba? profe, Sí. pueden enviar otra vez el archivo que no me carga. Ok, no hay problema, ya te lo envío enseguida al grupo de WhatsApp. Ya lo voy a enviar enseguida. Excel. Excel. Listo, ahí ya lo estoy enviando nuevamente. Bueno. Listo, muchachos. Entonces voy a parar la grabación. Detengo la grabación.